El último clásico entre Nacional y Peñarol disputado en el Estadio Centenario en la final del torneo intermedio volvió a poner sobre la mesa el tema de la violencia en el deporte con el episodio de la bengala que terminó afectando a un efectivo policial. Ahora, ¿está bien hablar de violencia en el deporte o deberíamos hablar de violencia? ¿De qué deberíamos hablar? ¿Qué hay detrás de todo esto? Con dos especialistas vamos a hablar esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza la OB. Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. No hay que olvidar que la seguridad del espectáculo corresponde a los organizadores del espectáculo. La Policía Nacional apoya y da todos sus recursos materiales humanos para apoyar a los privados para que logren detectar este tipo de ingresos clandestinos. Este tipo de incidentes se pueden evitar porque esa figura o esa suerte de infiltrado, digámoslo, para que se entienda mejor ahí en las tribunas, puede dar aviso al jefe del operativo de lo que está sucediendo. Y si descubre que hay bengalas o alguien ingresó con una pistola, entonces puede dar los avisos con antelación para que se tomen las medidas de seguridad correspondientes. Organizaciones criminales como existen alrededor del fútbol o dentro del fútbol son los que se encargan de estropearnos esta fiesta. La situación de violencia en el deporte sigue. Es claro que los clubes no han podido resolver del todo eso y por supuesto tampoco el Ministerio del Interior. Estamos hablando de que si bien el operativo en lo macro funcionó, ese hecho puntual de la bengala habla de que nos están pasando cosas que no nos deberían pasar. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se le encarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón. Tema importante este que vamos a hablar esta noche aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con dos personas que vienen trabajando este tema, investigando desde hace muchísimo tiempo. Dos invitados de lujo esta noche. Saludo primero al sociólogo Leonardo Mendiondo. ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto tenerte por acá. El gusto es mío, es un placer compartir contigo, con Fernando, con la audiencia, este ratito. Fernando es Fernando Romano, el fiscal, el Gracias Fernando por Romano. invitarme. Gracias por estar, Fernando. ¿Cómo andás? Todo bien, ¿y vos? Un gusto tenerte por acá nuevamente. Igualmente, con Leonardo también estamos en contacto y bueno, contigo hemos estado en contacto varias veces. Bueno, yo sé que para ustedes no es nuevo, ¿no? Porque vienen trabajando, investigando el tema desde hace muchísimo tiempo. ¿Encuentran algo distinto a esto que ha pasado, esto que hemos hablado tanto del episodio de la bengala del clásico? ¿Cómo lo leen? ¿Qué diagnóstico hacen de lo que está pasando? A ver, empiezo contigo, Leonardo, que yo sé que vos te remontás siempre muchos años atrás para tratar de explicar todo esto que está pasando, que es un fenómeno muy particular, ¿no? Yo creo que todo empieza en 1987, cuando se produce la separación de hinchadas, por primera vez en Uruguay. El problema es que muchas veces no comprendemos que cada decisión que tomamos a nivel social genera consecuencias indeseadas, ¿verdad? Queremos arreglar algo y descomponemos otra cosa. Entonces, en aquel momento, y yo te diría que hasta los 2000, más allá que hubieron algunas muertes que también tienen alguna su explicación, otras son increíbles, creo que desde ese momento empezamos a tomar malas decisiones y no es un problema del gobierno que pasó o el que vino o el que va a venir. Es un problema que tiene Uruguay, yo diría que desde hace más de 100 años, y es el pensar estos problemas, los problemas sociales, desde las soluciones y no desde los problemas. La demanda política necesita solucionar esto. Entonces, a lo largo de 40 años,
quien se tome el trabajo de hacer una revisión bibliográfica en diarios y demás, vamos a escuchar lo mismo que escuchamos hoy. Hace 40 años, lo mismo que escuchamos hoy. Estamos en problemas graves. A casi todas esas personas que han tenido la posibilidad de tener un micrófono, dirigentes, miembros de la clase política, etcétera, 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 el tiempo los ha despeinado, ¿verdad? Y hoy nos encontramos en el mismo punto y quizá peor, porque antes los incidentes quizás se producían de forma espontánea y aislada. Hoy ya hay un nivel de organización mucho mayor, intereses mucho mayores y, sin duda, no solamente hay que responsabilizar al que tira la bengala, hay que responsabilizar a los clubes, que son los padres de estas criaturas, y también a todo el ambiente del fútbol. Eso sí, creo que ya no sirve la crítica desaforada. Creo que llegó la hora de una reflexión profunda que pensé que se iba a dar cuando asesinaron al hincha de Cerro de una forma muy cruel frente a su familia o a los chicos en el básquet. Yo pensé que iba a haber un clic, que de alguna manera íbamos a tomarnos, no digo en serio, sino íbamos a tomar una responsabilidad e intentar cambiar. Pero es poco probable que lo logremos. Hace muchos años que vengo diciendo, no es el problema si va a ocurrir, el problema es que sabemos que va a ocurrir, y el domingo con esa bengala pudo haber ocurrido una muerte, lo que no le quita importancia a lo que pasó, que seguramente va a quedar con graves secuelas esta persona, que pudo haber sido mucho más grave si entra de pronto a una cabina de transmisión. Arrojaste un montón de elementos súper interesantes que ahora me gustaría profundizar. ¿Cómo no? Fernando, ¿cómo lo ves todo esto que está pasando? Porque cuando hablamos, un poco lo decía en la introducción, de violencia en el deporte es hablar mucho más de deporte, ¿no? Acá, hace algunos días, incluso hicimos un living hablando de lavado de activos en el deporte, de narcotráfico, de crimen organizado, cómo están conectadas distintas cosas, de la política, de la responsabilidad de los dirigentes. ¿Qué lectura haces de todo esto que pasó? Bueno, tú lo estás diciendo. Yo creo que hacer una lectura separada de todo lo que estás señalando, de la política, del lavado de activos, del crimen organizado en general, y pensar que los chicos van violentos ese día del partido y no tiene nada que ver con el poder, con lo económico, con crimen organizado, me parece que nos vamos equivocando. Por eso comparto plenamente lo que dice Leonardo. Acá siempre estamos atrás de la solución y nunca en busca del problema. Acá faltan políticas públicas que puedan abordar este tema con mucha mayor responsabilidad, mucha mayor seriedad. Y no salir a golpe de timón, como hemos salido siempre, que cada vez que sucede un hecho de esto hay que legislar. La legislación existe, se podrá mejorar, yo no discuto que no se pueda modificar alguna norma, que pueda... Pero ya hay. Yo lo que creo que se necesita otro tipo de voluntad que analice otras cosas. O sea, la vinculación del crimen organizado con el fútbol, con el deporte y con la sociedad y con la violencia en general, ¿no? O sea, estos no son hechos aislados. Son hechos, o sea, como bien señalaba Leonardo, el tema de la bengala uno lo puede analizar. ¿Entró alguien con una bengala? No. Yo escuché al presidente de CAFO decir que ingresaron muchísimo material, pirotecnia, muchísima. Sin embargo, no pude escuchar del presidente de CAFO el cómo lo ingresaron. Él dice que lo ingresó la barra, él dice que lo ingresaron luego de la revisación del plantel de Perros o el K9, que en la Colombes no hay ningún lugar que se pueda ingresar sin esa revisación, que hay oficinas, porque las oficinas no tienen acceso y comunicación con la tribuna. Yo me reservo el derecho a pensar de que puede existir alguna vinculación entre esas oficinas con la tribuna. Pero si no tuvieran acceso de esas oficinas que tiene la Intendencia, que también tiene la Secretaría Nacional de Deporte, tiene también, no me quiero equivocar, la Asociación de Entrenadores del Uruguay. Sí, recordemos que son oficinas que están sobre la tribuna Colombes, donde se dio este episodio. Exactamente. ¿No? Suponiendo que ahí no hay acceso a la tribuna Colombes, dando por cierto todo lo que dijo el presidente de CAFO, ¿cómo ingresaron entonces? O sea,
tenían que haber ingresado a ojos vistas de funcionarios de CAFO, de funcionarios de la Asociación de Fútbol, de funcionarios policiales. Miraron para otro lado o son elementos de corrupción que están ahí a sabiendas que van a ingresar material que no puede ingresar. Entonces, creo que analizar el tema sacando o tratándolo como un tema de coyuntura puntual, me parece que nos vamos a equivocar. Y creo que, bueno, como bien señaló Leonardo, las dirigencias han tenido históricamente responsabilidad. En la época del 80, el presidente de Peñarol le decía a los becarios. Yo fui un becario. Bueno. Vos fuiste becario. Para poder investigar, sí. Fui un becario. Ahí es un tema interesantísimo que lo hemos hablado más una vez, pero lo vamos a repetir. Vos conociste la interna de una barra, producto obviamente de tu investigación, de tu trabajo. Y yo te quería preguntar hoy, ¿no? Si le tuvieras que decir a la gente, ¿qué es una barra? ¿Cómo funciona una barra? ¿Qué dirías? Bueno, cambió enormemente. Primero porque se suele aprovechar mucho de la pasión genuina que tienen muchos hinchas de celebrar de una forma que de pronto no es la que socialmente nos gustaría, pero sin incurrir en ningún tipo de delitos. A mí, por ejemplo, me gusta ir al Ámsterdam, ¿verdad? Buen hincha. Eso no implica que yo comparta hoy por hoy las actividades que se desarrollan ahí. Hay una película de Benvenuto que se llama Manjas, sí, que estaría bueno que la vieran las personas, porque en el momento justo en que las barras eran tremendamente demonizadas, aquellas barras que tenían sus formas de ingresar cosas al estadio realmente increíbles, y no me explico cómo en 40 años, hablemos de 20 años, cómo no, la inteligencia policial no logra dar cómo entran las cosas. Cuando un simple investigador como yo, sin ningún tipo de recursos, logré acceder a todas esas cosas. Vos conviviste con la barra. Exacto, exacto. Pero debo decir también que ambas barras en aquel momento, que eran muy demonizadas, me abrieron la puerta de par en par y no me ocultaron nada. Hoy la cosa no es tan así. Hoy es muy difícil ingresar porque justamente cambió el tema. Y hoy ya es un poco más complejo, porque en aquel momento los muchachos lo que querían eran hinchar por Peñarol y vivían por Peñarol. Incluso, gran sorpresa causó la muerte de Dacuna, cuya muerte fue terrible, y uno de los integrantes de la barra yo lo llegué a conocer con anterioridad. De modo que las barras cambian porque también la sociedad cambia. La permisibilidad que ha habido en las políticas públicas, los modelos erróneos de desarrollo del control de la violencia heredado de Inglaterra, no funcionan en Uruguay por 5.000 razones. Para empezar a hablar nada más, eliminaron las clases bajas de los estadios, subiendo increíbmente el precio de las entradas. Sí. Los escenarios deportivos, a mí me decía Chris Woolley, el director de los estadios de la Seguridad de Estados en Gran Bretaña, cuando estuvimos acá en Uruguay, cuando estuve en Uruguay me decía, qué lindo el Estadio Centenario, pero esto es un museo, ¿no? Porque acá no se puede jugar al fútbol. Yo, no, este es nuestro principal escenario deportivo, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos incorporar o trasladar medidas que se toman en otros marcos socioculturales, económicos, cuando el valor del fútbol es enorme en Europa, es muy difícil trasladar estas cosas acá con la idiosincrasia uruguaya. Es un muy buen punto ese, porque ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros que se pone como ejemplo el modelo inglés, cuando es casi imposible poder practicar o llevarlo adelante acá en Uruguay, ¿no? Cuando se hizo la ley en el año 2006, que hablaban de cámaras y demás, en Uruguay no había mucha cámara. No. Digo, en Londres había una cámara cada 12 habitantes. Cada 12. Cada 12, en promedio. Entonces, yo creo que este tema, como históricamente muchos temas, está manejada exclusivamente
por las autoridades del fútbol y el mundo de la política. Y yo creo que hay que meterle más cabeza, hay que meterle más conocimiento, hay que meterle más humildad, menos soberbia, menos declaración. Enseguida venimos mano dura, ¿no? Yo no comparto en absoluto que la policía entre los estadios, yo creo que tiene que haber seguridades privadas, pero, a ver, no seguridades del tipo, yo era malo en la barra, me junto con 3 o 4 y ahora cuido. No. Una guardia súper profesional desde el punto de vista que sepa manejar situaciones complejas, ya sea a través de la psicología, ya sea a través del palo, ¿no? Pero que la sepa manejar. Y bueno, en Uruguay es todo medio así, probamos más de 40 medidas que son, las probamos un rato y las dejamos, las abandonamos. O sea, Uruguay es así. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, en esta semana no hay fútbol. Entonces, ¿qué hacemos? Hablamos de este tema. Pero ni bien empiece el campeonato, ya no se va a hablar más. Y nuevamente, cuando suceda algo, que va a volver a suceder, no les quepa duda, ahí vamos a venir otra vez con las piadosas instituciones a reclamar lo que no hemos hecho. Por otro lado, a mí me parece que es necesario un diálogo mucho más honesto, mucho más sincero. Yo creo que las instituciones entre sí, ¿no? Política, fútbol, no se tienen confianza. Puede ser, sí. No se tienen confianza, es muy claro eso, para mí por lo menos. Lo que pasa es que la política y el fútbol muchas veces pueden estar entrecruzados. Incluso... Bueno, de hecho vemos siempre, ¿no?, cruces políticos con el ministro de Interior de turno, gobierno y oposición, que aprovechan muchas veces esto. Y quisiera aclarar algo, también estoy en contra de la crítica ligera. Yo no voy a defender al ministro ni a nadie, pero antes de criticar tenemos que saber cuáles eran los objetivos que perseguía el Ministerio del Interior. El ministro del Interior dijo claramente: el objetivo son las inmediaciones del Estadio Centenario, no el Estadio Centenario como escenario. Pues bien, si tomamos ese punto de vista como objetivo, el operativo no fue malo. ¿Por qué? Porque quienes revisan al ingresar a las canchas es seguridad privada con algún policía. Pero sí podemos coincidir que luego que la bengala náutica genera el daño que generó... Habría que haber cortado el partido. Se tenía que haber suspendido. Sin duda. El evento fue tan grave o más grave que el de la garrafa. De acuerdo. Sí. O sea, ahora, el árbitro, hasta donde tengo entendido, no se enteró, ¿no? O no le dijeron. Bueno, pero si no se enteró en el primer tiempo, en el entretiempo se tendría que haber suspendido el partido. Y, a ver, podríamos saber cuántas elementos de pirotecnia de ese nivel habían en el estadio, tanto en Tribuna Colombia como en Tribuna Ámsterdam. ¿Cuántas bengalas náuticas podrían haber? No tenía certeza de que eso podía seguir pasando en el segundo tiempo, por ejemplo. Y si siguiera pasando y había un muerto. Yo lo que no doy crédito que el árbitro no haya sido informado inmediatamente. Porque este hecho, que no tuvo la trascendencia, que tuvo sí el clásico de la garrafa, que fue gravísimo, no voy a quitarle trascendencia. Se suspendió con la lógica, con sentido común, y se aplicó el rigor. Nacional ganó por walkover 3-0 pero este partido tuvo revistió mayor gravedad, porque no se sabía qué otros elementos podían haber en el estadio. Entonces se siguió jugando como si no hubiera pasado nada, y pasó. Pasó tanto que hay un funcionario policial, lamentablemente, con una lesión muy grave, muy importante, que no perdió la vida de casualidad. Y como bien señaló Leonardo, si hubieran ingresado esa bengala en una cabina de periodistas, lo que hubiera sucedido, ¿no? Ahora, hay un tema, perdona que te corte, Fernando, que también son las famosas internas. Por eso digo que esto tiene muchas puntas y no se resume a un grupo de inadaptados. Porque ¿hablas de interna de las barras o de los dirigentes? Interna de los dirigentes, internas en el arbitraje. ¿Ya viste lo que pasó en la pista de atletismo cuando un ex árbitro, no sé los problemas anteriores que hubieron, pero lo invitaron a pelear para que saliera de un lugar público? O un técnico que invitó a pelear a un periodista porque le pidió que Cavani viniera. O sea, a ver, yo creo que no somos demasiado honestos ni sinceros con lo que somos como uruguayos.
Por lo demás, la gente que está dispuesta a desafiar la autoridad policial, que por lo que vemos es mucha y tiene mucha decisión, no vive en una cueva. No, es cierto que no va a la ópera, pero al fútbol va. Entonces, tenemos que tener también en cuenta el contexto social en el que se está expresando y el cúmulo de complicidades que hay en el tema fútbol. Ese es un punto importante, el de las complicidades. Vos recién, Fernando, hablabas de la responsabilidad de los dirigentes. Y te escuché decir hace poco que te sorprendía, entre comillas, cómo había barras o hinchas que podían viajar a todos los partidos de su equipo y cómo después, cuando había algún lío, de repente eran representados, eran defendidos por abogados prestigiosos, que uno imagina que sus honorarios no son para nada baratos. ¿Qué reflexión te genera eso? Bueno, pero ahí justamente tú tocas un punto, y bueno, yo lo he manejado estos días, se ha manejado con el mayor de los respetos, o sea, te digo, es un hecho claro que cada vez que viaja fundamentalmente Nacional, Peñarol Nacional, al exterior, sea a Buenos Aires, o sea a Venezuela, a Caracas, Venezuela, o a México, o al país que sea, van no 10 hinchas, van cientos de parciales. Muchos, evidentemente, tienen los medios económicos como para financiarse, pero hay muchos parciales que no tienen medios económicos, que están en la puerta de las sedes partidarias, tanto en el Parque Central como en el Palacio Peñarol o en el Campeón del Siglo. Y esa gente no está trabajando, esa gente no trabaja. ¿Cómo hace para viajar? ¿Cómo hace para pagarse un avión? ¿Cómo hace para subsistir? Y después, si tiene problemas, como por ejemplo los parciales de Peñarol que quedaron en Río de Janeiro, creo que algunos cometieron hechos delictivos importantes. Están financiados, o sea, están pagando abogados muy caros. O sea, esa pregunta, ¿quién la responde? O sea, me van a decir, bueno, ellos tienen derecho a tener abogados, obviamente que sí, y a tener el mejor abogado si pueden. Perfecto. Pero uno se pregunta cómo es que hace determinada porción de parciales para viajar a cualquier lado donde va el club y poder costearse el alojamiento, el transporte e incluso a los abogados. Pero también nos sucede acá en Montevideo, cuando suceden hechos de violencia y hay detenidos de las barras, normalmente no vienen defensores, no son defendidos por defensa pública. Yo le puedo decir que el 95% de las veces que tuve que formalizar a parciales de Peñarol o de Nacional han sido todos abogados particulares. ¿No era defensoría pública ahí? No hay defensoría pública. Ahí no hay defensoría pública. Ajá. Nunca. Y normalmente son siempre los mismos abogados. Está muy bien, yo no estoy cuestionando al profesional, no estoy atacando al profesional del derecho. Simplemente digo que, bueno, ¿quién sostiene eso? ¿Cómo se sostiene? ¿La barra lo paga? A mí me genera demasiadas dudas. Pues generó repercusión esto que dijiste hace algunas horas también, ¿no? De que los responsables del asesinato de Hernán Fiorito, el hincha de Peñarol asesinado en Santa Lucía, estaban sueltos y algunos iban incluso a los partidos de Nacional. ¿Cómo es eso? Eso es un tema bastante complejo en el cual, en lo personal, tengo una visión y creo que este caso tiene mucha oscuridad, para ser claro. Primero, que esos parciales de Nacional que participaron en el homicidio de Hernán Fiorito, la carátula de ese expediente es homicidio y en reiteración real con un delito complejo de homicidio y un homicidio en grado de tentativa. O sea que hubo un homicidio consumado, el de Hernán, y uno tentado. Hay todos los parciales que participaron, salvo uno, todos fueron condenados como autores o coautores del delito de homicidio, la gran mayoría. Uno fue condenado por la figura de encubrimiento y la condena fue a 2 años. O sea, el resto, que fue condenado como autor o como autor de los delitos de homicidio, tenían penas de 23, 25, 28 años de penitenciaría. Penas que fueron confirmadas por el Tribunal de Apelaciones y fueron confirmadas por la Suprema Corte de Justicia. El fallo de casación salió este año. Confirmó las condenas. Sin embargo, están en libertad provisional.
¿Qué significa eso? Significó de que cuando el hecho de Hernán Fiorito, del homicidio de Hernán Fiorito, fue en el 2016. La acusación no se había podido realizar y cuando la fiscal titular, que era de la ciudad de Canelones, sale en una feria, no me quiero equivocar, feria 2020, todavía no estaba presentada la acusación, había ingresado ya el código nuevo, ya estaba en vigencia el código nuevo. Y bueno, hay una lectura de la fiscal que queda a cargo de esa fiscalía, que era una fiscal adscripta, que ni siquiera formaba parte del equipo de esa fiscalía, y sin consultar a la fiscal titular, accedió y opinó que se podía dar la libertad provisional. El juez acompañó esa opinión fiscal y fueron liberados. Después fueron, la fiscal titular creo que generó una queja muy importante sobre ese hecho, que era un tema que lo estaba llevando ella con una calificación, con una carátula pesada. 2 homicidios estamos teniendo acá, uno consumado y uno tentado. Se le dio la libertad provisional y no fueron más reintegrados. Solamente uno fue reintegrado por incumplimiento porque se logró demostrar de que había ingresado a espectáculos deportivos cuando tenía prohibido, dentro de la condena, el ingresar a espectáculos deportivos una vez cumplida la misma. Bueno, ese elemento no solamente es muy doloroso para la familia de Fiorito, porque ve a las personas, a los homicidas, los ve sueltos, sino solamente que los ve que han participado en espectáculos deportivos organizados por el Club Nacional de Fútbol, que han viajado al exterior. Hay fotografías que han sido llevadas a la justicia de Canelones, porque esto está en la jurisdicción del departamento de Canelones, y es el juzgado de Canelones y la Fiscalía de Canelones que tiene a cargo esta investigación, o tuvo a cargo esta investigación que ya culminó. Pero en realidad uno, en lo personal, no solamente es doloroso el hecho, sino que jurídicamente, más allá de que se pudiera haber interpretado que se podía hacer, a juicio mío fue un disparate. Un disparate porque además las consecuencias que trajo esa libertad provisional, la consecuencia de que conocido hincha de Nacional de la banda del Parque, pero más precisamente de la facción de la banda del Sky, que le dicen Washington, falleció en la Villa Blanca, falleció por haber tenido una agresión por parciales de Peñarol en el año 2021, en enero de 2021-2022, fallece, y el día que fallece, un parcial de Nacional, integrante de esa banda, salió y lo mejor que se le ocurrió fue tomar un revólver y mató a un pibe de 17 años al que le asestó un tiro en la cabeza por el solo hecho de tener una camiseta de Peñarol puesta. Ese fue el episodio de la Vía Blanca. Exactamente. En enero. En enero de 2021. Eso fue dramático. Todo lo que ocasionó esa libertad provisional. La persona que estaba condenada, podía estar viva hoy, peleando tal vez por una anticipada en algún momento, o cumpliendo una redención de pena, redimiendo y viendo la macana que se había mandado. Y un pibe de 17 años que lo único que tenía era una camiseta de Peñarol, nunca había concurrido al campeón del siglo, con un tiro en la cabeza. Hecho lamentable, ¿no? Ahora, esto que está diciendo obviamente que es terrible, y conecto con esto que decías vos, Leonardo, hace un ratito, que esto da la sensación que no va a parar, ¿no? Estás contando de hechos, episodios que están conectados, de muertes de distintos hinchas, ¿no? Que se cantan, ¿no? Ajá. Se cantan por las dos bandas, ¿no? Así por que las se barras. celebran después. Se celebran, ¿No? Y esto me lleva a pensar también, no sé si plantearlo en términos de competencia de barra, pero da la sensación como que las dos barras, estamos hablando de Nacional y Peñarol, es como que ven a ver cuál de los dos es más pesado, cuál de los dos logra hacer más cosas, ¿no? ¿Vos lo sentís eso también? Sí, por supuesto, y eso tiene una explicación sociológica, una de las explicaciones sociológicas, y es lo que nosotros llamamos la dinámica de emulación-distinción, ¿no? Es decir, la condición humana necesita diferenciarse del otro por cualquier circunstancia, ya sea por la moda, por el auto que usa, por la ropa. Ahora bien, cuando esa distinción pasa por saber quién es el más violento, ahí entramos
en ese ciclo de emulación-distinción. Por eso yo decía, Peñarol, por su historia generalmente signada por líderes carismáticos desde la dirigencia, que tenía una dureza increíble frente a las distintas circunstancias que se le planteaban. Recordemos, por ejemplo, al contador Damiani, ¿no? Que es un tipo tremendo presidente, pero también un hombre muy rígido, que dentro incluso un tótem. Increíble, ¿no? Pero eso se trasladaba al equipo, eran un jugador de fútbol y 10 ciudadanos dando golpes, porque Peñarol te metía dentro del arco, no sé si recordás, y nada de jugar lindo y demás. Y ocurre que matan a uno, surge la canción, ¿no? Que es un clásico y que la cantan como un clásico, ¿verdad? Frente a esa propuesta de distinción viene la contrapropuesta. Por eso digo que Nacional se peñarolizó. A ver, ¿cómo es eso? Hasta hace mucho tiempo Nacional no había problema. O menos. O muchísimos menos problemas, o no había muertos en el 2006, por ahí no había muertos de Nacional, 2007, 2008, ¿no? Sí habían de Peñarol. Separar hinchadas, ya no solamente no estábamos cerca, sino que nos separaba el enemigo, la construcción de las identidades se hacen en oposición al otro. Entonces, vos me mataste a uno, bueno, bien. Ahora yo me voy a distinguir, te voy a emular y te voy a sobrepasar, te voy a matar a dos. Quedó en un intento en ese caso. Y esa es una dinámica social que ocurre en los diversos ámbitos de la sociedad, la moda, los autos, las cosas que compramos. La condición humana necesita diferenciarse. Pero, ¿no? Y así se diferencian las barras, no ya por el tema ganamos más campeonatos. No, hasta es secundario eso. Hasta eso es quién es el decano, que el decano es Albion, vamos a decirlo de una buena vez. Y ahí empieza esa dinámica de violencia que es una roja que es interminable. Hay un episodio que es inexplicable, que es en un clásico que se juega en el campeón del siglo, que era el primer clásico que se juega sin hinchada rival. Que Nacional había decidido que no. Sí, me acuerdo. Sin embargo, hubo una cantidad importante de parciales de Nacional que salieron, que eran barras, que salieron a cazar hinchas de Peñarol. Es más, hubo varios formalizados. Me tocó a mí el caso, lo tomé yo el caso. Igual tomé el caso de Peñarol Colón, de Copa Libertadores, digo por las dudas, porque hay más formalizados y condenados de hincha de Peñarol que de Nacional. Y ese día salieron con un bate, salieron con un revólver, y quedó un pibe, quedó muy grave, hasta el día de hoy tiene secuelas, fueron formalizados, condenados varios, y el que efectuó el disparo de arma de fuego y que lesionó gravemente al parcial de Peñarol por concurrir al campeón del siglo, se fugó, estuvo en Brasil un tiempo largo, pedimos la extradición, al final terminó accediendo, a final del año pasado se presentó y fue condenado. Digo, pero un hecho que no participaba la hinchada nacional, no iba a jugar Nacional, jugaba Nacional pero no habían parciales. Sin embargo, los parciales, esa barra, que no fueron ni 4 ni 5, salieron en varios autos, salieron como en la búsqueda de hinchas de Peñarol. No importaba si estaban yendo al campeón del siglo, lo único que importaba que tuvieran un distintivo. Era eso nada más. Ahora, eso sí será importante cuando se decide jugar sin hinchada visitante. ¿Qué hacemos con los que no pueden entrar al estadio? ¿Cómo controlamos a los que no van? Exacto, ¿no? Es decir, como vemos, el tema tiene 1000 puntas, está pésimamente agarrado de todos lados, no hay sinceridad, hay mensajes para la tribuna nada más. Está siendo muy interesante la charla. Tengo que hacer una pequeña pausa y seguimos. Sí, ¿Les por parece? supuesto, Porque hay algunos otros elementos que me gustaría conversar con ustedes. Por supuesto. Está muy bueno el programa, gracias por venir. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, ya seguimos. Además la ve aquí en la pantalla televisiva. Seguimos
Seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el fiscal Fernando Romano y también con el sociólogo Leonardo Mendiondo. Hoy hablamos de los dirigentes, que uno puede entender además, ¿no? Más allá de la responsabilidad que pueden tener en este tema, que pueden sentir miedo, amenazas, se pueden sentir extorsionados por distintas actividades que se dan en la barra de los equipos. Ahora, también puede haber algo de interés en esto de a veces cuestiones electorales de los equipos grandes, llevar adelante algunas acciones en beneficio deportivo de una institución. ¿Cómo lo ves eso, Leonardo? En primer término, no hay que emparejar a todo el mundo, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Creo que muchas veces hablar en genérico genera eso de somos todos iguales y creo que hay gente muy bien que ha trabajado mucho, pero cuando hay una línea que se lleva adelante por una historia, por una construcción identitaria de determinado club, es muy difícil torcerla, ¿no? Clubes con líderes carismáticos muy, muy fuertes, como ha tenido Peñarol históricamente, ya te generan una matriz de donde sale el hincha y cómo tenés que ser hincha, ¿no? Porque no solamente es ser hincha, sino cómo tengo que ser hincha de tal o cual cuadro. Hasta hace algún tiempo siempre hubo una supuesta virilidad mal entendida desde el punto de vista deportivo, que Peñarol te metía dentro del arco, ¿no? Entonces por eso somos más malos, y Nacional siempre se destacó por ser mucho más representativo en el aspecto político, institucional, que Peñarol. Tuvo el doble de presidentes que Peñarol, por ejemplo. Y por su forma de juego, ¿no? O sea que hay todo como una línea de continuidad entre lo que es la construcción identitaria y lo que es el equipo y lo que era la barra. Eso se fue desarmando con muy malas decisiones, como por ejemplo, ahora que tú me hablas de los dirigentes, pienso en los cuadros chicos, donde todos se conocen. ¿Cómo haces para que un dirigente le diga, no, tú no entras? Por ejemplo. ¿Cómo es posible que un cuadro como Cerro vaya con un ómnibus y tenga que llevar los baños para no romper los baños de Peñarol, baños químicos? Es decir, estamos en una situación en la que no vemos una salida, y yo creo que no vemos una salida, en parte por el contexto social donde se expresa este fenómeno, y en parte porque tiene tantas puntas y hay que tocar tantos, pero tantos intereses que nadie se anima. En el caso, por ejemplo, de los jueces, que hablábamos hoy, y de repente este hombre para el partido y ¡pum!, no arbitra más. Porque también esas internas en el fútbol existen, ¿no? O que cobró mal o que anduvo. O sea, entonces, es como que hay un sistema que está totalmente oxidado y no hacemos nada para sanearlo. Y si no empezamos por ahí, por sincerarnos, por sanear, las medidas duras, las manos, son cosas que se dicen para la tribuna. Yo lo que pasa es que coincido con Leonardo, pero lo que veo es que para sanear el fútbol estamos hablando de un poder muy importante que tiene ese deporte a nivel de dinero. Y cuando hablamos de fútbol tenemos que hablar de dinero. O sea, no podemos pensar que el dinero no ensucia ese espectáculo. A ver, vos ponías el ejemplo de Cerro. Sí, ejemplo de Cerro, que con el último partido Peñarol Cerro se pudo suspender el partido, con un hecho mucho menos grave que lo que pasó el otro día en el estadio, ¿no? Bien, fue grave lo que pasó, fue una barra de Cerro de 100, 150 hinchas. No te estoy diciendo este último, sino el anterior, el que la suspendieron. Y supuestamente había un arco importante, el Cerro, que quiere o quería ser o pretendía ser líder de la barra de Peñarol. Pero ese partido se pudo suspender. Yo digo que a todos los dirigentes no podemos ponerlos todos en la bolsa. Yo, por ejemplo, a nivel de un dirigente en particular, hoy lamentablemente fallecido, Fuentes, tuve
el privilegio de conocerlo, un caballero, o sea, y me tuvo que reconocer en un clásico que se jugó en el Parque Central, que él no podía, con determinada parte de la barra no podía, dado que había gente que había cometido homicidios, que había cometido rapiña, que estaba en narcotráfico, que esa gente le generaba temor a él y a la familia, y que bueno, había cosas que, había manejos que no podía solucionar, había problemas puntuales que él no podía solucionar. Acá esta conversación que tuve con él fue el clásico aquel que ingresaron 2.000 hinchas de Peñarol, que se habían engrasado los paravalancha, que después se cayeron en un partido de Vélez Nacional. El clásico de Suárez, digamos, el que juega Suárez. El clásico de Suárez, exactamente, ese mismo. Y hubieron varios incidentes en ese clásico. O sea, incluso hubo un parcial de Peñarol que se había disfrazado de gallina, o sea... Sí, entró la gallina también en ese clásico. Uno se vistió, se subió al alambrado. Y ese clásico también se tenía que haber suspendido. Sin embargo... Vos decías que en el partido de incidentes de Peñarol Cerro había un narco que estaba detrás de eso. La versión es que todo ese lío que se generó, lamentable, porque además no podían haber llegado nunca a la hora del partido, como llegaron los parciales de Cerro, está vinculado... O sea, lo vincularon a que una persona muy vinculada y muy conocida por crimen organizado pretendía quedarse con ser el líder de la barra de Peñarol. Ahí volvemos al tema de las disputas internas. Exacto, pero siendo el líder muy importante en el crimen organizado, ¿por qué le interesa ser líder en la barra de Peñarol? Uno se tendría que preguntar, ¿para qué? Si ya tiene otro poder. Y bueno, ahí también vinculamos también al dinero y otro tipo de poderes, o sea, acceder a otras cosas o a otros bienes. Más poder y más prestigio. Más prestigio, claro, esto que estábamos hablando. Lamentablemente se me terminó el tiempo, pero ha sido una muy buena charla. Ha sido muy bueno escucharlos, como siempre, Leonardo. Fernando, gracias por venir. A vos. La seguimos en otro momento. Pero con mucho gusto. Nos vamos, volvemos mañana a las 20. Que pasen bien, chau.